Continuamos con este apasionante encuentro y comenzamos el panel Lecciones aprendidas cuando la ambigüedad te visita. Y damos la bienvenida a este plató a Javier Candau. Javier, buenas tardes, bienvenido. Javier es el jefe de ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional. Muchas gracias por acompañarnos. Cuando quieras puedes empezar. Gracias, Javier. Muchas gracias. Bueno, pues yo voy a hablar un poquito de ambigüedad y qué nos pasa cuando el ransom nos visita, ¿no? Que cuando empezamos, y a esto nosotros le denominamos crisis, ¿qué pasa con ello, no? Bueno, vamos a empezar con algunos anuncios. Todas estas empresas, Colonial, CNA, AXA y Fujifilm y todos los que van a hacer, que ahora ya pasamos al plano nacional, Diputación de Segovia, Ayuntamiento de Castellón, el SEPE, los ministerios de Economía, Industria, etcétera, y últimamente el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, pues sufren ciberataques, normalmente relacionados con ransomware o similar, y entran en modo de gestión de crisis. Se enfrentan a un escenario completamente volátil en el cual cualquier decisión puede hacer que pierdas 4, 5, 6, una semana de tiempo de recuperar y de poner otra vez el servicio en servicio de todos estos organismos, ¿no? Tenemos aquí el incidente de Colonial, por resaltarlo. En este incidente de Colonial, pues recordáis, son 7 días, al final la empresa paga 5 millones de dólares y además, pues bueno, el pánico que se produce en Estados Unidos a razón de que no se podía distribuir este carburante, pues nos hace que la situación se haga especialmente grave, ¿no? De hecho, tenéis ahí una comunicación oficial del FBI en el cual dice que va a considerar a partir de ahora cualquier acto de ransomware como un acto de terrorismo. Y los americanos pues reaccionaron con una orden ejecutiva del presidente Biden de 12 de mayo. Esto me recuerda a WannaCry, ¿os acordáis? 12 de mayo de 2017. Y en el cual en 100 días insta a mejorar la ciberseguridad de todos los organismos. Yo he estado repasando esa orden ejecutiva y realmente cubre muchos aspectos del nuevo Esquema Nacional de Seguridad. Y además hace especial hincapié en una serie de aspectos que se aprobaron en el plan de choque que aprobó el Consejo de Ministros hará 3 semanas, como por ejemplo la obligatoriedad de desplegar EDRs en todas las administraciones. Dicho eso, voy a hablar ahora un poquito de ciberincidentes. Aquí os pongo, siempre ponemos la parte de arriba son los incidentes relacionados con ataques que no consideramos complejos y la parte de abajo relacionados con ataques complejos sponsorizados por estados. ¿Qué tenemos aquí? Que en estos 5 primeros meses del año, pues prácticamente todos los recursos del CCNCER se han empeñado en soportar y apoyar a organizaciones, a organismos, ayuntamientos, diputaciones, ministerios, para recuperarnos de ataques de ransomware o de pasos iniciales en estos ataques de ransomware. Vamos a remontarnos un poquito. En mayo, en abril del año pasado, todo el mundo estábamos en pandemia, todos fuimos a teletrabajo y nosotros se publicaron muchas recomendaciones y una de ellas, que a mí me gusta especialmente, es esta. En abril de 2020 les dijimos a los organismos, oye, ya que vamos a teletrabajo, eso no lo vamos a poder cambiar y la transformación digital viene para acompañarnos, por favor, mucha auditoría, mucha vigilancia de los accesos remotos y, por favor, doble factor de autenticación. He subrayado los 3 aspectos más importantes. ¿Qué nos encontramos en mayo de 2021? Pues en mayo de 2021 estamos encontrando ataques de Cobalt Strike, Ryuk o cualquier otro tipo de ransomware, y el escenario más o menos parecido. Hay algunos ataques que son por correos dirigidos, lo que llamamos phishing, pero lo normal es que son por compra de credenciales. ¿Por qué? Porque le hemos dado a nuestros usuarios autenticaciones débiles. Le hemos dado a nuestros usuarios para acceder al corazón de la organización nombre de usuario y contraseña. Pues eso hay una compraventa bestial en el mercado negro y se vende y se compra de todo. Se compra las credenciales del organismo, el atacante entra en la red, eleva privilegios y aquí cometemos el primer fallo. Las organizaciones no vigilan
los accesos y el tráfico y las actividades que hay en la red interna o no lo vigilan suficientemente, porque además sí que es verdad que siempre entran en horas en fines de semana o en horas no laborales, es decir, que empiezan a trabajar a las 12, a las 11 de la noche y nos encontramos la red cifrada a las 5 o a las 6 de la mañana. Los atacantes instalan herramientas de control remoto como Cobalt Strike y hacen movimientos laterales conociendo y robando toda la información que necesitan. Con ese robo de información, pues posteriormente cifra datos y ya se pone en comunicación con el usuario. Y tenemos un escenario, ahí os dejo algunos de los informes que se han publicado a razón de esta oleada de ataques. Tenemos un escenario donde el responsable de seguridad, el subdirector TIC o el gerente o el CISO de la empresa se encuentra ante una situación completamente nueva, que es que tiene toda la red inhabilitada y la tiene que reconstruir. Y a eso es lo que le llamamos nosotros, pues, este entorno VUCA. Pasamos a la siguiente. Vamos a ver qué no hemos aprendido, ¿Qué no hemos aprendido de lo que ha pasado? Pues que tenemos los backups en línea, que tenemos accesos remotos, como he comentado, que tenemos las redes muy planas, los usuarios como administradores locales, una generación de logs muy limitada, con lo cual muchas veces no podemos ni siquiera reconstruir las acciones del atacante, mucha falta de monitorización y sobre todo fuera de las horas laborales y muchas redes de confianza establecidas. Entonces tenemos un segundo reto. Cae un organismo, lo tenemos que aislar del resto de organismos y la reconexión de ese organismo a estas nuevas redes pues es realmente difícil, ¿no? Y por supuesto, ausencia de EDR. El antivirus es insuficiente, EDR o como complemento también la herramienta microclaudia del CCNCER. Os pongo una primera guía de buenas prácticas que recomiendo su descarga, las buenas prácticas 4 sobre ransomware, donde nos van a decir todos los procedimientos de ataque. Y entonces ya estamos ante la situación de que se nos ha caído toda la red. Os recomiendo la guía Buenas Prácticas 20. La Buenas Prácticas 20 es una guía de gestión de crisis. ¿Qué nos dice? Un poquito hacia atrás. Pues bueno, ante esta situación de crisis, este entorno VUCA, pues necesitamos 3 cosas fundamentales: confianza, inteligencia e iniciativa. Yo esto lo concreto en lo que dice la doctrina de las Fuerzas Armadas, que si hay un entorno especialmente ambiguo es cuando entras en combate, donde no sabes exactamente lo que va a hacer el atacante y te tienes que enfrentar a él. Y entonces los principios que nos marcan nuestras Fuerzas Armadas para superar o para vencer en un combate son 3: voluntad de vencer, libertad de acción y capacidad de ejecución. Tenemos que saber cómo hacerlo, tenemos que querer hacerlo y tenemos que tener la voluntad cierta de que vamos a superar esta crisis. Dicho eso, hace falta una coordinación completa. Este evento, Seguridad al Cuadrado, intenta aglutinar todo el mundo de seguridad física con el mundo de seguridad informática, de ciberseguridad. La coordinación de estos entornos son fundamentales y la coordinación en prevenir todas estas cosas se me antojan todavía más importantes, ¿no? Dicho eso, ahí os dejo un poco el catálogo de buenas prácticas que nos dice la guía y en el que resalto pues el liderazgo, la preparación, necesitamos planes, necesitamos comités, necesitamos ensayos y sobre todo la coordinación entre todos los organismos de la empresa o de la administración. Dicho eso, pues vamos a ir al entorno de gestión de crisis. Yo os invito a leer la guía Buenas Prácticas 21, que es qué hacer ante un incidente de ransomware. Y aquí tenemos un escenario muy, muy, muy incierto. Entonces, para reducir esa incertidumbre necesitamos información. Necesitamos 3 tipos de información. Información de contexto, que es lo que ha pasado en la red, información técnica e información de la red corporativa. Hemos ido a escenarios donde realmente es muy difícil saber exactamente cuáles son todos los activos que tiene la red corporativa. Y además, el CISO, el responsable de seguridad y enlace, el responsable de seguridad del NS, todas estas personas
pues tienen un montón de equipos que coordinar. El equipo de comunicaciones, el de sistemas, el de microinformática, el de bases de datos, el de seguridad. Cualquier fallo en uno de ellos, que lo hemos sufrido por desgracia, evita o causa que retrocedamos varios pasos en la resolución del problema. Y además, estas personas o esta persona tiene que coordinarse con un montón de gente, con su dirección, que va a reclamar un montón de información porque estamos en medios de comunicación, con la Secretaría General de Administración Digital, si es el caso de un ministerio o de una comunidad autónoma, para ver si los conectamos o los desconectamos de la red SARA, con nosotros, con la Agencia Española de Protección de Datos y, por supuesto, como presentan denuncia, con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Dicho eso, ¿qué necesidades de información tenemos? Pues con respecto a contexto, cómo se produjo la infección, qué lo causó, qué equipos están afectados. Estas preguntas que tenéis en la parte izquierda de la presentación son preguntas difíciles de contestar en las primeras horas del incidente, ¿vale? Lo segundo que necesitamos, información técnica sobre el ataque. Cuál es el malware, cuál es la nota de rescate, toda esa información, fuerzas y cuerpos la van a valorar muchísimo. Y finalmente necesitamos información de la red, el diagrama de red, el listado de activos, cuántos usuarios tenemos, parece mentira que lo digamos y es muchas veces difícil para las organizaciones de responder esto y, por supuesto, otros tipos de información de red que os dejo en esta presentación. Teniendo esto, podríamos aterrizar y tomar una serie de decisiones adecuadas al problema que nos enfrentamos. Y entonces, pues, nos queda resolver el incidente. Para eso tenemos 5 grandes pasos: contención, detección, mitigación, recuperación y prevención. Os dejo en cada uno de los pasos, esto también está cogido de la Guía de Buenas Prácticas 21, cuáles son las actividades que tenemos que hacer en cada uno de ellos. Voy a resaltar algunos. En la primera, pues el despliegue del EDR. Tenemos que levantar una red completamente limpia. Si se nos daña el controlador de dominio, que es el corazón de la red, como hemos visto en muchas organizaciones, ese controlador de dominio dañado, el asunto es grave. Entonces, por supuesto, desplegar EDRs o en su caso, o además, la herramienta Microclaudia para evitar que el atacante tenga algún ransom dormido y cuando encendamos ese ordenador se despliegue por toda la red. Y el segundo punto, un análisis completo del malware. Y el análisis completo del malware lo tenemos que hacer con su ingeniería inversa en 24 o 48 horas, porque tenemos que saber exactamente qué nuevas funcionalidades. En cada ataque que hemos tenido hemos visto que el ransom ha evolucionado y ha tenido otras funcionalidades y otros procedimientos de ataque. Entonces, eso es lo que tenemos que precisar. Por eso, publicaríamos en su caso un informe de código dañino y de ahí resolverlo. Después, información hacia el resto de la comunidad. Pues si nos están atacando con Cobalt Strike, se han publicado unas listas negras que cortan cualquier tipo de Cobalt Strike para que eso no pase en otras organizaciones. Y ya luego queda la parte más difícil, más pesada y por la cual el responsable de seguridad sufre más presión, que es la recuperación. Tenemos que levantar el dominio, tenemos que empezar a unir aplicaciones al dominio, tenemos que darle correo a nuestros usuarios, acceso a ficheros, acceso a las aplicaciones, acceso al core de la empresa o de la administración. Y finalmente, pues nada, prevención. Que no se quede en un susto, que tengamos lecciones aprendidas y que cuando nos pase esto haga que nos convirtamos en un objetivo difícil de atacar. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que, por supuesto, formar a nuestro personal, incrementar la capacidad de vigilancia y realizar muchísimas auditorías. Ahora prácticamente las auditorías están obligadas porque para reconectar la misma Secretaría General de Administración Digital obliga a pasar una serie de auditorías para verificar que cualquier servicio que se vuelva a reconectar a Red SARA esté completamente seguro, pero tiene que salir de nosotros, no tiene que ser porque nos lo hayan ordenado un organismo superior, sino porque estamos convencidos de que tenemos que revisar todos los activos de la organización. Y nada más,
os dejo el escenario abierto para que ahora en la mesa redonda yo creo que van a aportar gente que ha trabajado en muchos de estos incidentes y que están relacionados con ellos para su resolución. Creo que esta era la última presentación. A ver, sí. Muchas gracias y que sigan las jornadas con todo el éxito que están teniendo ahora con esta magnífica audiencia. Muchísimas gracias, Javier. Ha sido un placer escucharte y efectivamente, bueno, creo que tenemos todos que unirnos, estar concienciados e intentar, bueno, pues mitigar en la medida de posible a este entorno bucal que nos vamos a tener que enfrentar. Muchísimas gracias.